Bueno, casi 3 minutos para las 4:30 de la tarde, momento de hablar de teatro para toda aquella gente que está sintonizando Radio del Buen Aire, que hacer este fin de semana o todavía decidido qué buena propuesta puede ir. 3 ni 5, 4. O sea que están avisados de una de las obras que ha realmente suscitado no solamente la buena crítica, sino el interés del público. Estoy hablando de Lo que llevó de ausencia, que es una obra realmente que los va a conmover. Y tenemos a su mentor, también director de la puesta, Alfredo Martín. ¿Cómo estás, Leandro, desde este lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, me gusta mucho lo que haces. El año pasado hiciste una apuesta impresionante ahí en el Teatro del Aboguero, que ahora me olvidé el nombre. El Teatro Andamio 90 de Paraná, de la calle Paraná. Exacto, del Jardín de los Cerezos, creo que era. Sí, tal cual, tal cual. Qué bueno, y ahora estás con Lo que llevó de ausencia, una obra tuya. Sí, es una obra que, digamos, lo que tiene como motivo principal, digamos, hacer un homenaje al escritor Haroldo Conti, escritor que fue secuestrado por la dictadura en el año 76. Y que, ¿cómo? De Chacabuco, un escritor... Exactamente, un escritor chacabuco, un escritor que justo, bueno, en ese tiempo, digamos, en la noche de su secuestro, dejó sin terminar de escribir en la máquina un último cuento que estaba escribiendo que se llama A la diestra. Y fue de partida, digamos, que me llevó a esa imagen tan fuerte, digamos, ¿no?, de ese momento en donde la casa de él es arrasada como un terremoto, y donde roban un montón de cosas y los secuestran, y este material literario queda en la máquina de escribir y los asesinos no sé si no se animan a tocarlo. Bueno, Marta Escavac, la segunda esposa de Haroldo Conti, escribe después para la revista Crisis una especie de carta donde cuenta lo que fue esa noche, porque ella también estuvo ahí, y dice que cuando lo iban a llevar, ella gritó que no lo hicieran, que era el último cuento de Haroldo, que lo dejaran, y lo dejaron en la máquina de escribir. Entonces, a partir de esa imagen y de ese cuento, aparece Lo que llevo de ausencia, que es una especie de visita de Haroldo Conti a ese mismo lugar, tiempo después, en donde vuelve para terminar de escribir ese cuento. Qué increíble. Bueno, todavía se siguen viviendo las consecuencias del terrorismo de Estado, pero viendo un parangón de esta realidad y de este cuento, como más allá de lo tremendo del hecho, de lo que ha suscitado a lo largo de tantos años, como su obra ha trascendido. ¿Quién no ha leído Todos los veranos, un cuento del maravilloso, o La balada del Álamo Carolina? Claro. Pero, ¿cómo se te ocurrió trabajar sobre este episodio, Alfredo? Como te digo, la imagen yo estaba leyendo mucho material de Haroldo propuesto por el actor Marcelo Bucosi, que es quien lleva adelante este unipersonal y que es también oriundo de Chacabuco, ¿no es cierto? Y su familia inclusive conoció a Haroldo y tuvo mucho contacto con él, porque Haroldo iba muy seguido a Chacabuco, donde tenía muchos familiares, y de hecho parte, digamos, Lo que llevo de ausencia toma este cuento como origen, después también toma la carta que Marta Escavac, que escribe para la revista Crisis, como un material más, y también algunas cuestiones que tienen que ver con dichos de Haroldo en sus entrevistas, las entrevistas que le hacían sobre qué relación tenía él con la literatura. Todo eso, digamos, resume un poco la obra, ¿no? Donde hay una especie de viaje a la memoria, a su Chacabuco natal, a esos personajes entrañables sobre los cuales él escribía, porque no contaba historias como si te dijera muy extrañas, eran historias de gente cotidiana, de gente simple, pero al mismo tiempo el trabajo de estilo que él tenía sobre estas imágenes y sobre esto que escribía era muy importante. Entonces no era un escritor ni pintoresco ni costumbrista, sino que como trabajaba mucho los detalles, las descripciones y las palabras, elevaba lo que escribía y lo ponía en un lenguaje más onírico, más surrealista, que eso a mí me interesó mucho, me pareció muy teatral, ¿no? Y empezamos a trabajar sobre todo en una escena.
no te decía, en un escenario que no es un escenario a la italiana, sino un escenario que está puesto en U como una herradura, porque él decía que en la vida todo es una celebración. Y justamente el cuento que tomé como base cuenta de la muerte de una tía muy querida para él, la tía Teresa, y de una celebración que hace Dios en el cielo con un gran asado con cuero a partir de este duelo por la tía muerta, ¿no? Entonces, un poco también lo trasladamos a la puesta, que es semicircular, en donde el público está muy en contacto con el actor que lleva a cabo la obra. Claro, lo tenés ahí. Exactamente. Y esto genera todo un espacio de intimidad que es muy sorpresivo para el público. Tampoco entendemos que es invasivo para nada, ¿no? Porque el que quiere, bueno, de hecho puede participar o no solo con su mirada, sino también de repente, bueno, si el actor le convida un mate o no le convida un mate o este tipo de cosas. Rompés la cuarta pared, eso me gusta mucho. El año pasado se hizo, viste que hay tanta sala que me olvido los nombres. Sobre cuentos. Sí, la conozco, que se hizo en el Teatro Puerta Roja. No me acuerdo muy bien, te acordaste el nombre del teatro, pero no me acuerdo el nombre de la obra. Pero bueno, no importa. Sí. Son tantas. Y tenían esto, viste, que era una mesa donde la gente participaba de una gran cena, y es muy bueno lo que planteás, porque rompes la cuarta pared, que técnicamente claro, lo que pasa es que me parece que el teatro que hacemos, tanto este grupo de Canale que hacía estos cuentos de Carver, y con esta apuesta tan creativa de sentarse a una mesa, o de repente esto otro que estamos proponiendo nosotros y otras tantas más, creo que son aquellas, digamos, como zonas de exploración y de investigación que permiten que el teatro siga vivo y buscando nuevas posibilidades, ¿no? Y nuevos alcances a la cuestión de la escena, ¿no? Hasta dónde la escena puede llegar y hasta dónde puede aproximarse, ir rompiendo, digamos, convenciones y renovarse al mismo tiempo para que la gente pueda seguir teniendo ganas de ir y encontrar ahí algo nuevo o compartir algo que lo mueva, que lo sorprenda, ¿no? Me parece que esto de la cuarta pared tranquiliza demasiado al espectador convencional, digamos, que va, que es un teatro comercial, saca una entrada, es un ser anónimo, se sienta, pum, mira, le gusta, no le gusta, se va. Acá me parece que el espectador, y esto tiene que ver con los que hacemos teatro independiente, tiene otro lugar. Nos importa que vaya, nos importa que mire, nos importa que esté ahí, que sienta con nosotros, ¿no? Me parece que nos pasa mucho eso en las funciones de lo que llevo de ausencia, ¿no? Que las devoluciones de la gente son como muy emotivas, son muy conmovidas y no solamente por el gran personaje que sigue siendo Haroldo Conti, no solamente por su estatura, digamos, política y ética, sino por su gran profundidad y talento como escritor, sino por lo que ese momento que pasa la gente ahí, que nos dice que se conmueven, que nos dice que están presentes y que sienten que se llevan un poco ese mundito a sus casas, ¿no? Así es. Pensaba en esto que decías de la motivación, de cómo la gente reacciona, y siempre pienso, cuando se rompe la cuarta pared, ¿desde qué lugar preparás al actor? ¿Cómo lo contenés? Claro. Pues siempre también vos como director tenés el ego del actor, independientemente que es actor, que tiene que obedecer y demás, pero es un tema. Además, como psicoanalista debes saber desde dónde manejarlo. Sí, eso pasa, por ejemplo, el teatro, a diferencia del cine y de otros tipos de artes mediáticas, digamos, en donde siempre en el teatro el asunto ocurre ahí, aquí y ahora, digamos, ¿no? O sea, hay algo que tiene que estar y que está vivo, y cuanto más vivo está, uno más lo agradece. Entonces, el actor de teatro en general tiene que, para poder sostener lo que está haciendo, tiene que saber lo que está haciendo, tiene que saber de qué va la obra. Es muy difícil. En cine es más fácil para un actor, una buena toma, que estuvo bien, que después uno la compagina, la pone, etcétera, y la va delineando, ¿no? En teatro no. En teatro el actor tiene que sostener todo el tiempo, y lo sostiene con el cuerpo y con la creencia. En este caso era muy importante entonces trabajar desde el vamos esa implicación en donde el público estuviese involucrado, y en donde los distintos personajes que va recorriendo Marcelo Buccosi
acompañado por otro elemento importante también que surgió, que es el elemento musical. Antoliano Rojas es un guitarrista que está todo el tiempo en escena con una guitarra acústica produciendo trozos de canciones, un acompañamiento acústico, imágenes, etcétera, que también hacen al montaje, digamos, y van dinamizando y contando la obra. Y esta especie de vínculo entre la palabra a partir de Marcelo y la música a partir de Antoliano es lo que va generando ese mundo intimista en donde de a poquito el público se va sintiendo más implicado, ¿no? Entonces, digo, la posibilidad que tiene el actor sí o sí es meterse, sostener con el cuerpo y con la creencia en eso que está haciendo. En este caso tengo la suerte de trabajar con un actor con mucho talento y mucha profesionalidad, como es Marcelo Bucossi, que además hay algo en este espectáculo de biodrama, si se puede llamar así, porque el teatro biodramático estuvo de moda hace unos años, ¿no? Con todo este ciclo de Vivitelas en el Teatro Sarmiento, etcétera, porque él habla también de alguna manera de algo que sabe, que es Chacabuco, donde nació, de algo que sabe porque a Haroldo lo conocieron sus familiares. Entonces ese es un plus que está muy bueno, y que cuando fuimos a hacer la función a Chacabuco se dio muy bien y fue como maravilloso porque terminó la función y empezaron a aparecer algunos personajes. Ahora, ¿y no te llamaron para hacerla en el Centro Cultural Haroldo Conti? No me llamaron. Vos sabés que tanto las autoridades, digamos, Margulis la fue a ver, después las autoridades también del Teatro Cervantes, y quedaron, que también tienen que ver con el Centro Haroldo Conti porque es a nivel nacional, y quedaron encantadísimos y muy gratamente sorprendidos con la obra. Pero inclusive un comentario entre ellos que lo escuchamos, tanto el actor o el músico y yo, de que esto debería estar en el Centro Haroldo Conti, pero lamentablemente no nos llamaron. De todas maneras, bueno, obviamente si nos llaman, estamos interesadísimos, ¿no? Porque me parece que justamente de esto se trata, trabajar sobre la memoria, no solamente el trabajo que están haciendo los organismos de derechos humanos, que es valiosísimo y fundamental, sino también que los artistas podamos seguir trabajando sobre la memoria, rescatando a un escritor como cuya obra literaria no está suficientemente dimensionada en nuestro medio y está más estudiada y con ensayos inclusive y estudios afuera que acá adentro, ¿no? Se lo ha trabajado un poco, mira, vos fíjate, por ejemplo, Rodolfo Walsh, ¿no? Que tiene más o menos características similares, es un escritor. Exactamente, y un escritor que son mucho contemporáneos en su dramaturgia, en la liturgia. Digamos como que Wells estuvo, con Conti estuvo un tiempo en vigencia que tuvo que ver con otras generaciones, en donde había una escritura de tipo revolucionaria, etcétera, y en donde su obra quedaba de alguna manera asimilada desde ahí, y hay todo el resto de su obra que no es específicamente de este corte, que no ha sido demasiado difundida. Bueno, vos mismo dijiste recién, ¿no? La balada del Álamo Carolina, que es el título de un cuento y el título de un libro que contiene creo que otros 12 cuentos de él más o menos, que lo estuvimos revisando acá para conocerlo para la puesta, y estaría bueno que esto se difunde, que la gente salga con ganas de seguir leyendo a Conti, ¿no? Conti está vivo todavía en su literatura. Y en esto que vos recién mencionabas de Walsh, ambos aún continúan desaparecidos y fueron secuestrados con menos de un año de diferencia. Es algo anecdótico dentro de lo que es la tragedia, pero es cierto también esto, que todo el gremio de actores y de teatro siempre le dio, priorizó los textos de Rodolfo por sobre los de Haroldo. Vaya a saber uno por qué. Claro, yo creo que un principio de explicación, o para empezar a pensar, es que algo de los textos de Walsh tienen algo de lo social que surge a simple vista y más fácilmente. El mismo Haroldo decía, cuando le preguntaban, porque le han preguntado sobre esto, le decía: yo no elijo qué textos escribir, los textos me eligen a mí, decía él, ¿no? Yo no puedo escribir sobre algo de un grupo social si a mí no me surge, pero escribo sobre el hombre, sobre un recorrido, sobre un deseo y sobre una elección. Eso también es escribir sobre la sociedad y sobre algo social, decía, ¿no?
me parecía que era muy interesante, y decía que otra cosa que a él, cuando le preguntaban sobre la libertad, él decía, más que hablar sobre la libertad o hacer teorías sobre la libertad, yo creo en la libertad y creo en la práctica de la libertad. Decía, para mí la libertad es una práctica. Me parece que son cosas que nos hacen pensar mucho. Digo esto en función de lo que vos acabas de mencionar, de cuando él podría haberse ido, exiliado, porque tenía amigos, escritores y gente que podía asilarlo, digamos, en otros países. Él decide quedarse acá y combatir desde acá con su literatura como un arma. De hecho, cuando el espectáculo comienza, hay una frase en latín que él escribe en el pizarrón, porque él era profesor de latín del Liceo Nacional número 7, y escribe una frase en latín en el pizarrón que dice, de aquí, este es mi lugar de trabajo, de aquí no me voy. Eso lo escribe en latín en su pizarrón y se queda para escribir, para seguir dando lo que él sabía hacer, que es escribiendo literatura, ¿no? Y no se fue, se perpetuó en su obra. Pienso que con el tiempo, fíjate que con Conti pasa algo similar a lo que sucedió con Coppi, que ahora todo el mundo lo está redescubriendo en otro género, claro está, salvando las diferencias, pero cómo hay una necesidad tanto de Coppi, o ahora esto que vos estás haciendo de Haroldo, de ir descubriendo estos autores que de algún modo u otro en su momento transgredieron y bueno, tuvieron distintas consecuencias. Pero también hay una necesidad del público que lo busca. Va más allá, digamos, de lo que fue el destino de cada uno en relación al exilio o en relación, en este caso, a su secuestro, y ya es algo que está más relacionado con la producción que tienen, ¿no? Con su literatura, con la palabra escrita, y sin dejar de lado, digamos, lo que en lo que derivó la vida de cada uno. Me parece que tiene más, como hay más distancia, digamos, me parece que está más enlazado, más relacionado con lo que produjo cada uno y de lo que habló cada uno en lo que escribía, y eso está muy bueno, me parece. Nosotros ¿Hasta cuándo seguimos todo noviembre, ahora en el nuevo horario de verano, que es de las 19:30, en el Teatro del Borde, que está en la calle Chile, al 630, y bueno, suponemos que si todo viene bien reestrenaremos el año que viene, pero acá estamos todos los domingos de noviembre a las 19:30 horas. Pero además estás laburando como una bestia, porque no solamente estás preparando una obra sobre Auster, sino que también estás con otras cosas, una adaptación de Pinocho, algo me comentó tu agente de prensa. Quiero que los oyentes de Del Buen Aire sepan que estamos hablando con uno de los directores y puestistas más importantes que tiene el teatro, independientemente de que se trate en alguna ocasión de teatro off, teatro comercial. No, por favor, no, te decía que esta mañana llegamos con todo el elenco de Polonia, porque nos fuimos al Festival Internacional Gombrowicz a presentar nuestro Detrás de la Forma, la adaptación que había hecho yo y que dirigí con los adolescentes sobre la primera novela de Witold Gombrowicz, Ferdydurke. Y tuvimos la enorme suerte de que nos invitaran al festival, y bueno, somos 17, es una bestialidad, un elenco de 17, imagínate, para ir a un festival a Polonia, era como increíble, un sueño increíble, y bueno, gestionamos. Sí, fue muy bueno y fue realmente... Qué locura, qué bueno. Toda la compañía, qué bueno fue una cosa realmente toda la compañía. Muy estimulante y muy maravilloso poder estar ahí y mostrar a alguien, digamos, el festival va por su 10ª edición, es un festival prestigiosísimo, había elencos de Bielorrusia, de Dinamarca, de Alemania, de Inglaterra, y bueno, el único elenco de Latinoamérica invitado era el nuestro, y realmente poder estar a la altura de esa gente, que el público aplauda de pie y nos obligue a saludar 3 veces seguidas, y para mí, que tengo bastante experiencia, digamos que he podido viajar por suerte, la suerte de haber elegido esto y de haber podido viajar antes, pero para los chicos adolescentes que viajaron, que es como un sueño hecho realidad, estar ahí, sostener algo, porque justo esta obra habla sobre la inmadurez, sobre la adolescencia. Yo decidí hacerla no con actores que se hicieran los chicos, sino hacerla con chicos, con adolescentes, ¿no? Y bueno, pudieron viajar y estaban de alguna manera súper emocionados, y nosotros
Así que estoy aterrizando. Fascinado. La obra tiene una traducción idioma simultánea en Polonia. ¿Va subtitulada la obra o el público que te va a ver es latino? Y es, digamos, hay otros festivales en donde en general se traduce entre el 70 y el 80% con carteles, ¿no? Electrónicos, que a veces hay hasta 2. En este caso... Claro. Bueno, acá donde hay mucho teatro que se hacen obras netamente inglesas, es ahí a una cuadra de Cancillería. Yo no sé, esa sala antes se llamaba ABC o algo así, el nombre no sé ahora del cómo se centro llamará, cultural, pero se hace exactamente cuál es la que vos decís, que se hace teatro en inglés. Y ahí cómo hacen... Sí, exacto. Muchas veces vienen compañías inglesas, han hecho una apuesta de la escalera hace 3 años que fue una cosa monumental. Están muy acostumbrados, porque es como lo que hicieron con vos a ver la obra, está la obra y leer o escuchar arriba. los títulos un poco más desafectadamente, ¿no? Como nos pasa por ahí a nosotros cuando vemos una película y preferimos antes que haya una voz que esté abajo escrita.